Hola amigos, bienvenidos a su programa Alma Astral. Mi nombre es Carla Monrivé y como lo han estado esperando desde hace tiempo, las predicciones para Venezuela, basados en el cero de Aries, que es cuando tenemos el equinoccio de primavera, y cómo se refleja en Caracas en efectos hacia la revolución solar de Venezuela y cómo influyen estos tránsitos planetarios en este trimestre y en general qué consecuencias puede haber en el resto del 2023. Marte pasó por encima de Mercurio. Cuando eso pasó a comienzos de marzo, ahí se reveló un conflicto al que se le pondrá un fin con el uso de la fuerza. Entonces ya vimos ahí uniformados, vimos también allanamientos. Ahí fue cuando pasó Marte por encima de Mercurio. Y ahora va a ser conjunción Marte con el Sol de Venezuela y se van a ver cómo caen las máscaras. Se va a ver la verdad que hay detrás de lo oculto, revelando algo que estaba haciendo daño al país como tal, que le estaba haciendo daño a Venezuela y a su pueblo. Urano en Tauro está entrando en la octava casa, que está relacionada con ciertos aspectos de la economía, con algo que se recibe del pasado, como una herencia, como un dinero que pasa de manos en manos, de una institución a otra. Y vemos que va a haber mucha inestabilidad económica durante este trimestre de primavera, porque Urano influye en cambios repentinos, en un corte de suministro, de cadena de suministro o de proveedores, una cadena, una reacción en cadena que afecta a la economía y que va a dejar sin los recursos a un sector político importante de Venezuela, incluso los opositores, incluso con figuras importantes de la oposición venezolana que se quedan sin recursos que necesitaban. Vemos que Júpiter está entrando en la séptima casa, es una activación de una influencia internacional o una alianza que pone en evidencia una vez más los intereses extranjeros en esta situación que está pasando en Venezuela. También vemos que en el cero de Aries de Caracas, Marte está en cuadratura con Neptuno en Piscis, con el Sol y Mercurio en Aries, poniendo en conflicto la décima y la séptima casa. Se dispone el gobernante, que es el Sol, aunque sea un mal gobernante, aunque sea autocrático y dictatorial, como el gobierno que tenemos en Venezuela, el Sol representa ese gobierno, el que tiene el poder de gobernar ahí, se ve en esa situación de sacar del medio a los enemigos de una manera violenta y con el uso de la fuerza. Eso es lo que representa estas tensiones de Marte desde la décima casa. El medio cielo también tiene una tensión con la luna. Entonces vemos que la astrología está indicando que se va a revelar, que se va a mover la política venezolana de una manera como no sucedía desde hace muchos años. Vemos que la luna en tránsito está en conjunción con Venus, el Venus de Venezuela. Aquí tenemos una cuadratura con estos planetas de la novena casa, señalando sanciones entre países, conflictos internacionales, pueden ser incluso conflictos extranjeros que tienen una repercusión en Venezuela. Yo puse algunas notas acá para que no se me escape ningún detalle con estas predicciones, porque vemos que pareciera que no hubiese una relación entre estos países o los conflictos de estos países con respecto a Venezuela. Pero vamos a ver que a mediados de mayo, a finales de mayo, hay un conflicto por algo sucedido en Venezuela o por una figura corrupta que hizo malos negocios, y ya para mayo y a comienzos de junio incluso se va a ver específicamente qué sanciones o qué proceso se le va a dar a esa persona o a ese grupo de personas, porque puede ser un partido político, una organización, una figura que en particular le cae todo el peso de la ley. Imagínense. Vemos que Saturno está angular desde el ascendente en la revolución solar de Venezuela. Esto es muy importante, por eso es que el año pasado, cuando hice las predicciones de la revolución solar de Venezuela, les dije, presten atención, porque después de la revolución solar de julio del 2023, en Venezuela se van a mover muchas cosas, y entonces es como nuevas oportunidades para que se dé un punto de quiebre, para que haya un cambio, para que se pueda recuperar la democracia. Y con Saturno angular vemos que se anuncia situaciones que ponen más frágil la economía, porque Saturno tiene una influencia en las depresiones económicas, en las recesiones. Entonces vemos que
hay esa situación, sobre todo con aquellos que tienen grandes recursos, porque como el pueblo está acostumbrado a sobrevivir, casi que ni lo sienten. Pero aquellos que sí manejan la macroeconomía, que sí se les va a recortar estas cadenas de suministro o que se ven en esa situación que, como lo expliqué en aquel video anterior, hay como una deuda y se firmó un contrato para pagar esta deuda, pero no leyeron las letras pequeñas. Entonces ahí dice que hay que pagar de más o hay que pagar unos intereses que no se veían en la superficie, sino que estaba como en los detalles ocultos de un mal negocio, y eso va a traer consecuencias al gobierno autocrático, a la dictadura, al régimen venezolano. Y eso lo vamos a ver después de la Revolución Solar, es decir, ya entrando julio. Septiembre va a ser un mes tenso, ustedes se van a acordar. Y he estado revisando la Revolución Solar de otros personajes para ver cómo influye, por ejemplo, la Revolución Solar de Guaidó. Saturno retrógrado predomina en el medio cielo en conjunción con Marte en Virgo. Vemos que Mercurio y Venus están en Leo. Yo tengo acá esa carta para revisar acá. Vamos a ver la Revolución Solar, aquí la tengo. Y vemos que Saturno está angular desde el ascendente en la Revolución Solar del 2023 de Venezuela. Por eso el año pasado, cuando hice el video de la Revolución Solar de las predicciones de Venezuela, yo les dije, el año que viene hay que estar muy pendientes porque van a haber circunstancias que van a mover la política venezolana. Y entonces se da la oportunidad de estos puntos de quiebre que pueden traer un cambio, que pueden ayudar a recuperar la democracia en Venezuela, pero hay muchos escenarios que se tienen que manejar y todo debería de estar listo para que el pueblo venezolano pueda dirigirse hacia un cambio, porque este tipo de situaciones de régimen dictatorial y autocrático es difícil de solucionar porque se tienen que resolver desde muchos frentes. Y vemos que uno de estos va a ser el escenario económico. Saturno angular muchas veces anuncia como una recesión económica, como una depresión económica. Esto viene también por una situación en la economía global que va a repercutir en Venezuela. Y vemos que hay como una situación de cobranzas, ¿no? Porque Saturno te cobra, Saturno te pone límites, te dice, me tienes que pagar, tú me debes pagar esto. Es como el contrato, las letras chiquitas que no se veían en la superficie. Y como ejemplo está algo que está pasando con Cuba, que tiene un fondo buitre, como lo llaman. Y resulta que ellos nunca han pagado sus deudas, ellos sacan dinero prestado a nivel internacional, en fondos internacionales, y nunca lo pagan. Y es algo que me parece tan descarado, y ustedes lo pueden averiguar. Es una forma de ellos prácticamente apropiarse de un dinero ajeno para sus propios beneficios, ¿no? Y resulta que un banco, para resumir el cuento, dijo, mira, ¿sabes qué? Dame esta deuda de Cuba que yo sí se los voy a cobrar. Y eso llegó a un tribunal, a una corte de muy alto nivel de gobierno en Inglaterra, y el juez determinó, mira, Cuba, tú vas a tener que pagar, tú tienes que pagar todos estos millones de dólares, una cifra obscena, que no me acuerdo ni cuánto es, pero es una cifra obscena que Cuba tiene que pagar. Entonces eso lo llaman un fondo buitre porque está rondando y rondando a Cuba y le expropian propiedades a los corruptos que se robaron ese dinero y consiguen la forma, el fondo buitre da vueltas y vueltas y consigue la forma de hacer recuperar ese dinero que esta gente pidió y que no quiere pagar ahora de vuelta, ¿no? Entonces Saturno representa estas cosas. Yo me lo imagino como un ejemplo, aunque yo hablé con amigos cubanos que me dicen que no, que Cuba no paga esas deudas, ni que no hace nada, simplemente dejan el desgaste hasta que se cansen de cobrar, ¿no? Pero tal vez el dinero que se pierde en Venezuela, ese dinero que se perdió en un banco que nadie sabe dónde está, es porque resulta que el gobierno venezolano firmó un contrato y después Cuba le dijo, mira, yo necesito ese dinero, me lo vas a tener que dar ya. Y esto de este gobierno, con tal de perpetuarse en el poder y que no se vean debilitados porque tienen el apoyo de ellos, les pasan factura y tienen que pagar y tienen que mandar ese dinero a Cuba. O sea, son ideas mías, aunque yo se lo comenté a un amigo cubano y me dice, no, vale, eso no... Eso, si le van a cobrar dinero a Venezuela es para ellos, no para pagarle a nadie, así como ellos me comentan, ¿no? Pero bueno, para que vean cómo está la situación por allí y puedan tener una idea de este escenario internacional que cada vez se pone más tenso. Y yo vi que en septiembre hay una tensión bastante fuerte en el horóscopo de la astrología mundial
afecta a Venezuela, afecta a otros países. Esto puede involucrar los conflictos de guerra que hay en Europa, que involucra la alianza entre Rusia y China, y que en cierta forma vemos que se va a activar el Medio Oriente en este conflicto y Estados Unidos también. Entonces septiembre se ve como un mes muy clave y yo me puse a revisar la revolución solar de personajes importantes en lo que es el manejo de orientar la democracia hacia Venezuela. Me puse a revisar la carta astral de Juan Guaidó, por ejemplo, y la revolución solar de él tiene una oposición de Saturno con Marte, con Mercurio, con Venus, es una cosa súper tensa. Este Saturno retrógrado predomina con el medio cielo allí en oposición con Marte en Virgo, Mercurio y Venus en Leo, que representan lo del liderazgo. A él se le va a hacer fuerte este tiempo, esta edad 40 de él. El Sol está en oposición con Plutón, o sea, todo indica que su edad 40 está llena de tensión, pero Saturno lo que hace es pasar factura. Acuérdense que él cobra, él pide dinero, tú recibiste tanto, tú me tienes que dar tanto. Entonces habla de consecuencias por sus propias alianzas, sus propias decisiones, el uso que él hizo de un capital o de un dinero que él recibió, o un pacto con alguien equivocado, y entonces ahora eso le va a traer consecuencias, o que por alguna razón no va a proveer lo necesario para continuar con un plan que él tenía. Puede ser uno de los que se queda cortos de recursos. Vemos que Marte en la cuarta casa son tensiones dentro de su propio entorno, dentro de sus propios aliados políticos, dentro de aquellos que consideraba sus verdaderos amigos o sus verdaderos aliados. Entonces Guaidó tiene que estar muy pendiente, tiene que tener mucho cuidado. Algo que veo aquí también es que va a ser bien fuerte para él, pero él va a seguir trabajando y va a tener que resetearlo todo, va a tener que empezar de cero. Su desafío es lograr el balance a tiempo para poder asumir o continuar en su liderazgo político a finales de este año, a finales del 2023, porque especialmente entre octubre y diciembre, que hay elecciones en Venezuela, que hay movimientos políticos en Venezuela, él se ve lleno de mucha carga, de mucha tensión. Entonces por eso vemos que su revolución solar se ve como que él le van a estar saboteando muchísimo para que él pueda llegar a brillar. Sin embargo, también revisé la revolución solar y la carta astral de María Corina Machado y se ve espectacular, se ve brillante, se ve un momento en que las estrellas están a su favor, que va a tener mucha exposición, la van a ver mucho en las calles, la van a ver mucho liderando un movimiento político. La carta astral de María Corina Machado muestra que ella va a perfilarse como una esperanza honesta y con mucha credibilidad. Es como que va a representar un movimiento en donde las personas que ya están cansadas de esta convivencia entre la oposición y el gobierno autocrático de Venezuela, las personas que están buscando encontrar una alternativa y una oportunidad, van a acercarse a ella, y esto es masivo porque yo creo que la mayoría de las personas están buscando esto, y que ella ya tiene años en la lucha, y yo veo que Saturno la favorece mucho a ella porque no hay realmente una situación kármica, sino más bien una situación de recompensa hacia ella, una recompensa por su lucha, por su esfuerzo, por sus sacrificios, y la veo muy bien astrológicamente entre octubre y diciembre. En el cero de Aries también revisé un poquito la carta astral de María Corina Machado y se ve espectacular. Se ve como que esta es una temporada en que los astros le están abriendo los caminos y que en el transcurso de este cero de Aries vamos a ver que ella va a dirigir algún discurso, se va a presentar frente al público con algo muy contundente que va a reafirmar la credibilidad que ella tiene. Entonces, así es como se ve astrológicamente este panorama. Lo que puedo decirles es que en Venezuela vienen cambios, vienen circunstancias en donde se va a mover toda la política y hay nuevos liderazgos, hay nuevos líderes o caras ya conocidas, pero que están asumiendo ahora un rol mucho más protagónico, más fuerte, que representan realmente una maquinaria política confiable para llevar a Venezuela de nuevo a la democracia, porque se ve que aquellos que han actuado mal es como que si van a tener consecuencias por sus propios actos. Y eso va sobre todo con ese gobierno autocrático, con el régimen dictatorial que ha estado destruyendo a Venezuela y que
vamos a poder tener con más certeza que no están calificados internacionalmente, que no tienen apoyo internacional, que han estado haciendo negocios que tienen un perfil mafioso y realmente no se puede considerar como una política una política lícita, para decirlo de alguna forma, que es algo que está de más explicar porque personas como ustedes y con esta lucha que los venezolanos tenemos desde hace muchísimos años, no hace falta explicarles lo que está pasando con ese régimen que está en Venezuela y que necesita en este momento ser trascendido. Y que se hace necesario que se trascienda para que Venezuela pueda recuperar el equilibrio, pueda recuperar el balance, pueda recuperar la democracia y realmente un país con tantos recursos pueda tener una forma de ofrecerle a su pueblo una mejor calidad de vida, así de simple. Bueno amigos, estas son las predicciones para Venezuela para el 2023, ya les di fechas específicas, les dije específicamente qué cosas se ven y en qué momentos pueden haber movimientos importantes. Y bueno, vamos a esperar a la revolución solar del 2023 para hacer un análisis de lo que va a venir después, pero ahí ya tienen una idea cómo se perfila este pronóstico astrológico. Me despido, les envío mucha buena vibra y estamos pendientes de vernos en el próximo video.